Hola, buenas tardes. Quería compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Esta palabra está en Lucas 5, versículo 1 en adelante. Y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a las tierras las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí podemos ver qué maravilloso, ¿no?, en este texto, cómo la gente seguía a Jesús, ¿no? No seguían una religión, una estructura, ¿no?, una tradición, sino que seguían a Jesús. ¿Y Jesús qué tenía? Jesús tenía palabras de vida, tenía palabras de esperanza, tenía palabras que traían descanso al corazón del hombre, del ser humano, en lo más profundo de su ser. Podían recibir esa paz y ese descanso que necesitaban sus almas a causa de las situaciones que ellos vivían, tanto a nivel social, tanto a nivel político, como a nivel económico, ¿no? Eran muchas las presiones que vivían en aquel tiempo, y la gente se agolpaba para escuchar las palabras de Jesús, que traían refrigerio para sus vidas. Estas palabras generaban fe, ¿no? Como ahí dice, Jesús estaba cerca y se puso a predicar, empezó a hablar las palabras, y esas palabras traían vida, traían esperanza. Esas palabras llegaron a generar fe en ellos. Y así lo dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué importante que podamos, en medio de estos tiempos donde hay tanta confusión, donde hay tantas palabras, tantas noticias fakes, tantas situaciones que no se ven con claridad, sino que todo es bastante convulso, necesitamos unas palabras de verdad. Entonces Jesús, ahí mientras le hablaba, los pescadores llegaban, ¿no? Y llegaban con sus redes vacías y no habían pescado nada. Estos pescadores tenían una gran capacidad, ellos eran hombres experimentados en su trabajo, sabían perfectamente en el horario que tenían que ir a pescar, sabían en los lugares donde podían coger una buena pesca, eran capaces, ¿no? Y lo hacían todo de una manera lógica y en base a su esfuerzo y su capacidad. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso viene de una manera vacía y empiezan a lavar las redes mientras escuchaban las palabras de Jesús. Cuando escucharon las palabras de Jesús, justamente después le pidió a uno de ellos que pusiera la barca, y Jesús seguía predicándoles y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que en un momento Jesús se dirigió a los pescadores y les dijo: coged, echad las redes y bogad mar adentro. Pero claro, la reacción, ¿no?, de los pescadores en ese momento fue hacer uso de sus capacidades, de su conocimiento en base a la pesca, ¿no? No era el momento, no era el tiempo, ya habían venido y ya habían visto que ellos ya habían ido en el momento idóneo para obtener esa pesca y no la tuvieron, y ya habían recogido y ya habían limpiado las redes. Pero ¿qué ocurre? Que ellos habían estado escuchando las palabras y se generó fe. Y ellos dijeron: a pesar de todo
de que hemos lavado las redes, en tu palabra vamos a ir más adentro. Qué importante cuando recibimos palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro futuro, para sueños, proyectos. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y aquello que dice Dios se cumple. Por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas, y vemos el poder de su palabra en medio de cada circunstancia y situación que podamos vivir. Su palabra es firme. Entonces vemos que ellos cogen y hacen caso a Jesús, a pesar de todo lo ilógico que parecía, pero hacen caso, obedecen a la palabra de Jesús y van a pescar. Y una vez que pescan, echan las redes y ven que tienen una tal grande era la pesca que se rompían las redes. Es tan grande lo abundante de Dios para nuestras vidas que llamaron a otros pescadores para que vinieran con la otra barca y le ayudaran y llevaran toda la pesca que habían obtenido gracias a las palabras de Jesús. Qué maravilloso entender que cuando obedecemos a su palabra, no solo oidores, sino hacedores también de su palabra, podemos comprobar y ver lo maravilloso, lo abundante que podemos recibir de parte de Dios. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Dios en todas las áreas de nuestra vida quiere que esa abundancia de Dios esté también en nosotros, para que vivamos descansados, no vivamos preocupados a pesar de las circunstancias, situaciones, sabiendo que si tenemos palabra de Dios, Dios va a responder en medio de cada una de nuestras necesidades. Y qué bueno, ¿no? Porque toda esa situación hizo a Pedro bajarse de la barca y reconocer que era un hombre pecador, ¿no? Qué bueno es reconocer delante de Dios, ¿no? Que tenemos necesidad de Él, ¿no? Romper con nuestro orgullo, romper con nuestra capacidad, nuestra confianza en nosotros mismos. Y rompió con todo eso y reconoció que era Dios, ¿no? La humildad, la sencillez de poder reconocer a Dios. Y Él se puso ahí y reconoció su condición. Y qué bueno que todo esto generó en ellos algo más. Que vieron en Jesús, que dejaron todo y le siguieron. Vemos también aquí qué decisión tan grande, ¿no? Muchas veces creemos que somos libres, ¿no? Pero algo vieron ellos en Jesús que fue totalmente diferente y dejaron todo por seguir a Jesús. Muchas veces creemos que somos libres porque hacemos lo que queremos, ¿no? Pero esa no es la verdadera libertad. En realidad somos esclavos de aquello que gobiernan nuestras pasiones, ¿no? Y realmente somos libres cuando realmente seguimos a Jesús. Ahí sentimos la plena libertad, porque en Dios está todo cuanto necesitamos. Jesús vino aquí al mundo, a la tierra, a mostrar el corazón del Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces ellos vieron el corazón, el amor del Padre, el cuidado, la protección. Mucha gente no es libre porque piensan que es libre, pero no es libre. Porque no siguen a Jesús por la presión social, porque el qué dirán, el qué pensarán. Pero ¿qué vieron estos chicos en Jesús? Que dejaron todo y le siguieron. Quiero que todo esto llegue a tu vida, a tu corazón, esta reflexión, y que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.